Pues no sé si se me oye. ¿Se oye bien? ¿Sí? Vale. Mi nombre es Carmen Castro Manzanares y soy activista de Amnistía Internacional. En primer lugar, quiero daros las gracias a todos los que habéis decidido acompañarnos en la tarde de hoy para la presentación de este informe de Amnistía Internacional que lleva por título Peligrosamente desproporcionado. También quería agradecer a la universidad que nos haya acogido. Quiero agradecer especialmente su presencia a las tres personas que me acompañan en esta mesa y a las que ahora de momento solo nombraré, sin perjuicio que después haré una breve presentación de cada uno de ellos. A mi izquierda tengo a Juan María Bilbao, que es catedrático de Derecho Constitucional y decano de la Facultad de Derecho. A mi derecha tengo a Eduardo Gómez Cuadrado, que es abogado vallisoletano y reciente en Madrid, y a César Strawberry, que es vocalista del grupo musical Defcon 2. Como me imagino que la mayoría de los que estáis aquí conoceréis, Amnistía Internacional es un movimiento mundial formado por más de 7 millones de personas que trabajan en favor del respeto y la protección de los derechos humanos. La visión de Amnistía Internacional es la de un mundo en el que se respeten todos los derechos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también de todo el resto de normativa protectora de los derechos humanos. Amnistía Internacional es independiente de todo gobierno, de toda ideología política y de cualquier credo religioso y, como parte de esa independencia, pues se sufraga principalmente con los donativos y con las aportaciones de sus miembros. El informe Peligrosamente desproporcionado, que lleva por subtítulo La expansión continua del Estado de Seguridad Nacional en Europa, y que es el que hoy vamos a presentar, recoge las conclusiones de Amnistía Internacional tras sus investigaciones llevadas a cabo entre enero de 2015 y diciembre de 2016 en relación con las medidas que se han implementado en 14 estados europeos para luchar contra el terrorismo. En el informe se analizan varios temas. Yo, sobre todo por intentar que esto sea una cosa más o menos dinámica, voy a intentar no extenderme mucho en ninguno de estos temas que se recogen y de algunas cosas solo haré una breve mención. Por supuesto, si alguien tiene después alguna pregunta sobre algún aspecto en concreto, sobre algún país en concreto, pues lo miramos y consultamos el informe, porque obviamente no conozco exactamente todo por cada país, pero bueno, sí podemos hacer una visión panorámica de qué es lo que se recoge, a qué se refiere este informe. En primer lugar, el informe recoge todo lo relativo a las declaraciones de estado de excepción y la promulgación de leyes de excepción. Son medidas previstas por la normativa cuando efectivamente se detectan unas situaciones excepcionales, unas situaciones de emergencia y de urgencia. Y la puesta en marcha de la declaración de estos estados de excepción requiere además, de acuerdo con el derecho internacional, pues la realización, un determinado procedimiento, el sometimiento a un determinado procedimiento. La notificación de esta puesta en marcha de esta declaración del estado de excepción se exige como garantía de que efectivamente, pues, dado que se van a restringir algunos derechos, en particular pues suelen restringirse los derechos de asociación, el derecho de reunión y muy frecuentemente el derecho a la inviolabilidad del domicilio, puesto que suele decretarse la posibilidad de acceder a los domicilios sin la previa autorización judicial, pues precisamente porque se limitan estos derechos de esta manera, es por lo que se prevé un procedimiento específico. El único país que recientemente ha puesto en marcha este mecanismo ha sido Francia y lo ha hecho a raíz de unos atentados y de una serie de acontecimientos que han ocurrido recientemente y que todos conocemos, sobre todo por los medios de comunicación. Respecto a este país, 5 relatores especiales de las Naciones Unidas concluyeron que las restricciones de los derechos humanos y de las libertades fundamentales que se impusieron fueron excesivas. Amnistía Internacional ha constatado que otros países como Hungría y Polonia también han promulgado leyes en virtud de las cuales declarar estos estados de excepción es mucho más sencillo porque no se exigen tantos requisitos como antes. Y uno de los problemas mayores es que además ya no solo se prevé que se declare este estado de excepción por motivos de lucha contra el terrorismo, sino que también, por ejemplo, los países lo están poniendo en marcha en relación con otros temas que no tienen nada que ver, como es la crisis de los refugiados. Por lo tanto, Amnistía Internacional recuerda a los Estados que la adopción de estas medidas tiene que tener un carácter temporal y limitado y que además no debe de exceder de lo que sea imprescindible y necesario para afrontar la situación de emergencia en cuestión. Y por tanto esas medidas además tendrán que ser proporcionadas. Y además, por último, en relación a este asunto, Amnistía Internacional recuerda que determinados derechos ni siquiera pueden ser regulados o pueden dejar de respetarse en estas situaciones de excepción. Estamos hablando del derecho a la vida, de la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos, crueles o degradantes, la garantía del derecho a un juicio justo y el derecho a la no discriminación. En segundo lugar, Amnistía se refiere al principio de legalidad. Este principio de legalidad quiere decir que para que algo pueda ser considerado delito y para que alguien se le pueda condenar por un delito, tiene que estar previsto en una ley. El problema con el que nos encontramos es que no hay una definición universalmente admitida de qué es terrorismo.
Y entonces, al no haber una definición muy concreta y que sea además, pues eso, universal, común a todos los países, pues lo que tenemos es una definición más bien vaga y exageradamente amplia de qué es terrorismo, que en opinión de Amnistía Internacional, pues eso se opone al principio de legalidad. En este sentido, y en lo que respecta a España, sí queremos destacar que en febrero de 2015, 4 relatores especiales de las Naciones Unidas mostraron su preocupación por el hecho de que la reforma del Código Penal, que se operó en el año 2015 en España, iba a realizar una expansión injustificada del concepto de terrorismo y contenía referencias a términos aún más vagos y ambiguos, como podía ser el enaltecimiento del terrorismo o la justificación del terrorismo. Y bueno, estas referencias lo que en definitiva suponían eran limitaciones desproporcionadas al derecho a la libertad de expresión. En tercer lugar, Amnistía Internacional muestra su preocupación por la adopción de medidas que atentan o que pueden atentar contra el derecho a la intimidad. Esto está relacionado también con un tema de candente actualidad, que es la cuestión de la vigilancia masiva de las comunicaciones. En algunos casos ya no es solo que esa vigilancia sea masiva, sino que es que además es indiscriminada. Y evidentemente, en cuanto es indiscriminada, pues ya no respeta el derecho a que efectivamente, pues cuando a uno se le vigile, sea porque hay por lo menos unos indicios de que se pueda haber cometido un delito. Es paradigmático en este sentido el caso de Francia, que aprobó en julio de 2015 una ley en virtud de la cual el presidente del gobierno puede autorizar la implantación de medidas de vigilancia masiva con objetivos diversos y que ya se alejan totalmente de la lucha contra el terrorismo y entran dentro de objetivos como la protección de los intereses económicos y la política exterior. Y en este sentido, a mí personalmente me ha dado mucha atención que el informe de Amnistía Internacional recoge que la propia Amnistía Internacional ha sido objeto de vigilancia masiva por parte del gobierno del Reino Unido. Y efectivamente esto ha sido así declarado por un tribunal británico, pero en la sentencia en la que efectivamente se dictaminó que Amnistía Internacional había sido sometida a esa vigilancia masiva, ni siquiera se especificaba ni en qué momentos, o sea, no se sabe ni exactamente qué tipo de comunicaciones fueron interceptadas, en qué momento, a qué periodo se refieren, y bueno, pues eso genera también una indefensión para cualquier organización, para cualquier persona cuyas comunicaciones sean vigiladas. Seguidamente, el informe hace referencia a la libertad de expresión y Amnistía Internacional proclama que cualquier limitación de este derecho tiene que estar respaldado por una ley en primer lugar y tiene que ser necesario y proporcionado. En este sentido, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en un informe de 2008, declaraba que solo deben perseguirse penalmente los actos que inciten al terrorismo de una manera real y directa, y cuando, tras un juicio de probabilidad, se constate que efectivamente es probable que ese acto terrorista pues, vaya a ser cometido. En el mismo sentido, 4 expertos de las Naciones Unidas en libertad de expresión afirmaron que la responsabilidad penal por expresiones relacionadas con el terrorismo debe limitarse a los casos en los que se incite efectivamente a otros a cometer actos de terrorismo y deben quedar excluidos conceptos vagos e indeterminados como glorificar, enaltecer, justificar, etc. La Amnistía Internacional comparte estas declaraciones, estas posturas, y estima que en efecto la referencia a apología del terrorismo, que contiene por ejemplo la normativa francesa, enaltecimiento del terrorismo, que es la expresión que se usa en España y muy similar también a la que se usa en Reino Unido, o la expresión promoción apoyo del terrorismo, que usa la normativa alemana, puede suponer la violación del derecho a la libertad de expresión. El informe hace referencia a varios países, recoge por ejemplo casos en Bélgica, en Francia, en los Países Bajos y en Polonia, y recoge específicamente el caso de España. En España, Amnistía Internacional considera que la reforma del Código Penal, llevada a cabo en el año 2015, amplía preocupantemente la definición de enaltecimiento del terrorismo. En febrero de 2015, 4 expertos de Naciones Unidas mostraban su preocupación por el hecho de que dicha reforma podía atentar contra los derechos a la libertad de expresión y al derecho a la reunión pacífica. El informe de Amnistía Internacional expresamente se hace eco de tres casos que también han aparecido en los medios de comunicación en España. En primer lugar, se hace eco de la Operación Araña, en la que la policía tuvo como misión durante unos meses buscar en redes sociales mensajes que pudieran ser constitutivos de delitos de enaltecimiento del terrorismo. Fruto de una de esas búsquedas, pues está el siguiente caso recogido por el informe de Amnistía Internacional, que es el referente a César Strawberry, con el que contamos hoy aquí. César Strawberry, como todos sabéis, pues, ha sido recientemente condenado por el Tribunal Supremo precisamente por la publicación de unos tweets en los que se considera que ha cometido delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas. Y el siguiente caso, que recoge también el informe de Amnistía Internacional, es el caso de los titiriteros Alfonso Lázaro de la Fuente y Raúl García Pérez,
que fueron detenidos tras una actuación que se llevó a cabo hace más o menos un año, y que ya la situación actual es que por una parte se han absuelto y otra cosa todavía está pendiente, pero en cualquier caso ya en su momento, ya hace un año,